La guerra de Irak. Capítulo primero. Frustrados por la larga negativa de Saddam Hussein a desarmarse, Estados Unidos se preparó para actuar como fuera necesario, a fin de deponer al dictador iraquí con la imponente fuerza del ejército americano. La invasión. La operación iraquí Freedom, Libertad para Irak, puso de manifiesto una sorprendente exhibición del poderío militar estadounidense. Los periodistas, mezclados con los soldados, ofrecieron a todo el mundo una visión privilegiada de cómo Estados Unidos y sus aliados atacaron Irak con un armamento de alta tecnología. Pero los periodistas de campo no pudieron ofrecer una visión completa de lo ocurrido. Hasta ahora. Mientras los soldados, carros de combate y aviones combatían, lo que permitió la victoria de los aliados en Irak fue algo que nadie vio. Sorprendentes avances en todos los campos que llegaron allá donde no pudieron las cámaras. El desarrollo de las operaciones fue secundario incluso antes de que la guerra comenzara, por el mayor despliegue de fuerzas especiales de élite jamás conocido. Lo que hizo a las fuerzas especiales, así como a las demás fuerzas de la coalición tan efectivas, fue una red de comunicaciones perfecta. Algo que les permitió reaccionar ante los hechos casi instantáneamente, no en días, semanas o meses, sino en horas e incluso en minutos. Nunca fue esta nueva flexibilidad tan evidente como al principio de la guerra. El 19 de marzo, cuando el general Tommy Franks, jefe de la coalición, recibió una información de primera clase. En la primera noche, el general Franks recibió una información del servicio secreto comunicándole que podía existir una oportunidad de acabar con la dirección del régimen iraquí. Un informador transmitió a los estadounidenses que Saddam Hussein y otros dirigentes iraquíes se iban a reunir esa noche en un búnker subterráneo al sur de Bagdad, en el subsuelo de un complejo estatal denominado Dora Farms. Era una oportunidad para que la coalición terminara con la guerra alcanzando a Saddam incluso antes de que se iniciaran las hostilidades. El general Franks le preguntó al jefe de la Fuerza Aérea, el teniente general Michael Mosley, cómo se debía atacar el objetivo. A su vez, Mosley pasó la pregunta al comandante Clint Haynott, experto en operaciones con F-117, el caza invisible Stealth. Me miró y me dijo, esta es la respuesta que le tenemos que dar al presidente. ¿Podemos realizar esta misión? Y si podemos, ¿cuál es el riesgo? Recuerdo que pensé, bien, entonces por fin va a empezar. Y le contesté, señor, podemos hacerlo, pero los riesgos serán muy grandes. En el ejército, un alto riesgo significa que hay grandes probabilidades de que la gente no regrese. El riesgo consistía en que cualquier avión, incluso los casi invisibles F-117, podían ser atacados por las defensas que Saddam había situado alrededor de Bagdad. Tenían mucha artillería antiaérea o AAA, como la llamamos. Si querían, podían levantar una muralla de plomo. Por eso, para asegurar el éxito de la misión, el plan no se basaba solamente en los bombarderos. Discutimos con el general Franks si usaríamos una combinación de misiles de crucero y armas de penetración. Necesitaríamos estas últimas para perforar el techo del búnker y los misiles de crucero para limpiar el resto de la estructura y sus alrededores. Mosley decidió enviar 2 F-117 cada uno con 2 bombas antibúnker de 1 tonelada, mientras el presidente George Bush y sus consejeros sopesaban si seguirían adelante con el ataque. El piloto de aviones Stealth, el teniente coronel David Toomey, recibía una llamada en su base de Qatar. Entonces me dijeron, tenemos un objetivo y una oportunidad. Esperamos que nos den la aprobación los de arriba. Creemos que sois la gente adecuada para realizar esta misión. Durante las 2 horas siguientes, los planificadores prepararon una ruta y fotos del objetivo. Las tripulaciones cargaron bombas GBU-27 mejoradas que podían ser dirigidas mediante apuntadores láser o preprogramadas con las coordenadas exactas del blanco por medio del GPS. Sería la primera vez que se usaran estas bombas. Mientras tanto, Toomey esperaba con impaciencia en la cabina la orden de iniciar el ataque.
Una de las ventajas tácticas es aprovecharse de la oscuridad. Nuestros aviones estaban preparados para volar en la oscuridad, pero se corría el riesgo de que saliera el sol y pudiéramos ser vistos mientras sobrevolábamos la región más protegida de Irak. A las 3:30 de la mañana del 20 de marzo, en el último momento, se recibió la llamada. El presidente Bush autorizaba la operación. Toomey y el otro piloto, el comandante Mark Hoen, despegaron y volaron hacia el norte sobre Arabia Saudí. Una vez en el aire, el teniente coronel Toomey tuvo problemas con una de sus bombas. La bomba informa en vuelo de su situación. Mientras me dirigía a la zona del objetivo, vi la inclinación que tenía problemas con su sistema de posicionamiento global. Una luz de fallo da el aviso, exactamente igual que en el salpicadero de los coches. Consulté mi lista de comprobaciones. Bien, la luz naranja se ha encendido. Eso quiere decir que hay problemas. ¿Cómo hacer que se apague la luz? Seguí los pasos recomendados, esperé el tiempo adecuado y la luz se extinguió. Durante los 30 segundos siguientes la comprobé incesantemente para asegurarme de que estaba apagada. Y así continuó y pude proseguir con la misión. El teniente coronel Toomey se aproximó al objetivo Dora Farnes desde el oeste, el comandante Hoen desde el este. Había una espesa capa de nubes que les ayudaba a protegerse de las defensas aéreas, pero no podían ver bien el blanco. Al final lo consiguieron, pero durante solo 6 segundos. Llegamos en sentidos opuestos y lanzamos nuestras bombas de 1 tonelada contra el búnker subterráneo a las 5:30 de la mañana. Los 2 pilotos de los F-117 llevaron sus aviones y lanzaron sus 4 bombas exactamente donde les habíamos dicho que lo hicieran. Grandes hombres que realizaron un gran trabajo. Se realizó toda la misión en 4 horas. Fue fruto del entrenamiento. Creo que nos avisaron a la 1:30 de la mañana y lanzamos las bombas contra el objetivo 4 horas más tarde. Este es un magnífico ejemplo del objetivo sensible al tiempo. La rapidez y la flexibilidad de la acción mostradas aquella primera noche se repetirían a lo largo de toda la guerra. En la Operación Libertad para Irak, las fuerzas norteamericanas se adaptaron a la información en tiempo real para lanzar sus bombas contra los objetivos, mostrando una flexibilidad que no tenía precedentes en la historia bélica. En muchos sentidos, la estructura de las fuerzas desplegadas en Irak se debió a la iniciativa del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld estaba convencido de que nuestra capacidad para disparar con una precisión que causara una gran mortandad significaría que podíamos conseguir más objetivos con menos medios. El proceso de planificación consistió en un gran debate sobre cuántos y cómo debían ser utilizados nuestros soldados en las operaciones de otoño de 2002. En enero de 2002, el presidente Bush ordenó al secretario de Defensa Donald Rumsfeld y al general Franks que designaran los escenarios posibles para un ataque a Irak. Franks, jefe del mando central, empezó a trabajar en un plan llamado Victor 1003, preparado años antes para responder a otra posible amenaza de invasión de Kuwait por parte de Irak. Inicialmente el plan estaba concebido en gran parte como en la Primera Guerra Mundial. Una gran concentración de fuerzas. Si cuando cruzamos la línea de partida para defender Kuwait utilizamos 600.000 hombres, la vez siguiente emplearíamos a los mismos hombres, si no más. Se comprendió enseguida que ese no era el plan óptimo, que no solamente se gastaría demasiado tiempo en concentrar esas fuerzas, sino que dadas las circunstancias políticas y militares, el plan daría el aviso al adversario y haría que las fuerzas norteamericanas fueran demasiado vulnerables. De esa forma comenzaron meses de planificación para preparar una nueva manera de atacar Irak. Rumsfeld y Franks estuvieron de acuerdo en mandar un máximo de 250 o 300.000 soldados de tierra, una fuerza mucho menor que en la Primera Guerra del Golfo. Era un 40% menor, que no es decir que fuera pequeña, pero también era más de un 40% mejor. Los militares iban ahora provistos con armas de precisión y disponían de comunicaciones por medio de satélites y radios, cosas que no poseían en la última guerra. Con mejores comunicaciones y entrenamiento conjunto, todos los servicios pudieron operar al unísono en 2003 con un nuevo estilo denominado Jointness, cooperación.
El ejército, la marina, la aviación estaban ahora más familiarizados para trabajar en equipo y sus sistemas estaban diseñados para operar comunicándose entre sí. Era posible que una unidad de tierra se pusiera en contacto directamente con la aviación que volaba sobre ella o con la marina en la costa. Se trataba de una red sin fallos. La idea de la cooperación se basa fundamentalmente en tomar lo mejor de todos los servicios. Luego se combina de tal manera que el resultado final es superior a la suma de las partes. El secretario Rumsfeld decidió que los marines debían desempeñar un papel fundamental en la guerra. Por eso, las fuerzas de tierra incluyeron 60.000 miembros de la primera fuerza expedicionaria de la Marina, o MEF. Confiaba en su rapidez y movilidad llevando todo su equipo operativo, incluyendo un componente especial que el ejército de tierra no poseía. Por supuesto, cuando la MEF entra en acción, llevamos un montón de aviación con nosotros. Esto nos da una gran capacidad de combate. El poder de la MEF establece la diferencia. No somos solamente una fuerza terrestre. Disponemos de lo que se llama la tercera ala de la Marina. Francamente, una máquina de matar si se la emplea adecuadamente. La misión de todas las fuerzas terrestres consistía en llegar a Bagdad lo antes posible para decapitar al régimen de Saddam Hussein. La cultura y la psicología de Irak siempre han estado centralizadas en Bagdad. Por eso un esfuerzo principal tenía como objeto aislar Bagdad. Luego se debería inutilizar tanto al ejército regular como a la Guardia Republicana en el este de Irak. Brillante, muy brillante. Se trataba de suprimir a Saddam, y la forma de hacerlo era apresurarse hacia Bagdad, tomar la capital y hacerse con las riendas del poder. Una vez conseguido esto, se podía barrer el resto del país. En la primera versión del plan no se trataba de asaltar rápidamente Bagdad. Si se declaraba la guerra en enero de 2003, el plan utilizaría tan solo 50.000 hombres estacionados de antemano en el Oriente Medio. Con una fuerza tan pequeña, se diseñó una estrategia para ocupar el sur de Irak hasta Nasiriyah. A continuación, se atrincherarían y esperarían refuerzos. En conjunto, los planificadores estimaban que se necesitarían 6 meses para avanzar y tomar Bagdad. Como la guerra no comenzó en enero, se dijo a los planificadores que dispondrían de 250.000 soldados, la mayor parte americanos y británicos. A pesar de las solicitudes de Estados Unidos a las Naciones Unidas y a la OTAN, pocas naciones proporcionaron tropas para lo que la administración Bush denominó la coalición de los dispuestos. Trabajando con 250.000 de soldados, los planificadores del ejército volvieron al tablero de diseño para darle un nuevo enfoque a las operaciones. Nos dieron la orden de que nos valiésemos de esos hombres para iniciar la campaña. Esa noche nos sentamos 5 o 6 de nosotros con un montón de comandantes alrededor del mapa y en unas 6 horas diseñamos un nuevo concepto. Con más soldados se concibió una nueva y atrevida estrategia. Yo quería permanecer en el oeste, en el desierto, donde podíamos optimizar nuestras fuerzas acorazadas, nuestros movimientos y nuestra velocidad. Inicialmente avanzaríamos hasta Nasiriyah y Samagua, como indicaba el plan inicial, pero luego dimos un giro hacia la izquierda, al desierto, para ir mucho más deprisa, dejar atrás muchas zonas urbanas y llegar a Bagdad tan pronto como fuera posible. Se realizó todo mucho antes de los 6 meses previstos en el plan original, pero había otro factor de riesgo en el nuevo plan. En lugar de realizar una guerra aérea de 1 mes de duración, seguida del asalto por parte de tropas terrestres, como en la primera guerra del Golfo, se empezó con una corta pero enérgica campaña aérea de castigo denominada Shock and Awe, impacto y confusión. La campaña por tierra empezaría 48 horas más tarde. La primera guerra del Golfo fue muy parecida a la Segunda Guerra Mundial. Fue una campaña secuencial. Pero en esta otra, pudimos comprobar que no fue secuencial. Se desarrollaron una serie de operaciones aire-tierra de forma simultánea. En tierra, el plan preveía que una fuerza de 25.000 soldados británicos se apoderaría de la parte del sur de Irak, principalmente de Basora, la segunda ciudad del país. Al sur, la tercera división de infantería partió de Kuwait y se dirigió rápidamente cruzando el desierto hacia Bagdad. La primera fuerza expedicionaria de la Marina partió también del sur y siguió un camino paralelo hacia Bagdad, pero atravesando el valle del río Tigris. Finalmente, la cuarta división de infantería debía partir de Turquía al norte. Todas estas fuerzas convergerían en Bagdad en una clásica maniobra de pinza.
El plan era audaz, muy distinto al de la primera guerra del Golfo. Era más flexible, más fluido, más específico. Como si comparamos a una orquesta que toca una sinfonía con un cuarteto de jazz haciendo una improvisación. Uno de los instrumentos claves en esta guerra de improvisación fueron las fuerzas especiales que aseguraron posiciones cruciales en Irak incluso antes de que la guerra comenzara. A principios de 2003, cuando los arquitectos bélicos daban los toques finales al plan Víctor 1003, la administración Bush comenzó a mandar millares de soldados al Oriente Medio, tanto de manera abierta como en secreto. En vanguardia iban las fuerzas especiales de operaciones que desempeñarían un papel preponderante en Irak. Probablemente las fuerzas especiales tuvieron un protagonismo mayor en esta operación que en cualquier otra operación a gran escala que los Estados Unidos hayan realizado. Aproximadamente 1 de cada 10 combatientes americanos de tierra pertenecían a las fuerzas especiales, unos 10.000 hombres. Crearon el caos y el desconcierto entre el enemigo. Cuando se dispone de fuerzas especiales que operan detrás de sus líneas, en lugar que estas fuerzas han elegido, no donde el defensor ha elegido, el ataque dispone de una gran ventaja. Mientras el público contemplaba por televisión a las fuerzas convencionales en Kuwait, las fuerzas no convencionales se movían por el interior de Irak. Antes de que la guerra comenzara, ya estaban realizando operaciones. Tomaron posiciones iraquíes en el sur y en el oeste para preparar el camino a las fuerzas de tierra. En el norte de Irak, las fuerzas especiales del ejército realizaron la misma misión que les dio la victoria en la campaña del año anterior en Afganistán. Trabajaron junto con los kurdos, una minoría étnica opuesta al régimen de Saddam, siempre dispuesta al combate. Hubo fuerzas que operaron temporalmente dentro de Irak, en el norte, con el apoyo de los kurdos, o al menos en contacto con los kurdos que combatían por la independencia. Las fuerzas especiales entrenaron en Irak a los kurdos y combatieron junto a ellos. También solicitaban apoyo aéreo contra las fuerzas iraquíes del norte. Realizaron casi la misma misión que en Afganistán. En Afganistán comprobamos que era muy beneficioso disponer de aquellas fuerzas. Eran unos ojos sobre el objetivo y podían llevar rápidamente municiones a un lugar determinado. Además, las fuerzas especiales ayudaron a impedir que los iraquíes lanzaran misiles Scud desde el desierto oeste. En 1991 dispararon casi 90 de estos misiles contra Israel en un intento de destruir la coalición que apoyaba a los Estados Unidos en la Guerra del Golfo. Estados Unidos consiguió que Israel no tomara represalias, pero en 2003 Norteamérica temía la reacción que esta vez pudieran tener los israelíes. Si se hubiera atacado a Israel con misiles Scud, con cabezas químicas o con algo peor, la respuesta israelí hubiera sido muy fuerte. No sabemos cuál. Si hubieran atacado con armas de destrucción masiva, todo el panorama habría cambiado. Incluso antes de que comenzara oficialmente la guerra, las fuerzas especiales aseguraron 2 grandes bases aéreas en el desierto oeste. Desde allí, dirigieron ataques aéreos contra todas las plataformas móviles de misiles que encontraron. Cuando se escriban los libros de historia, se hablará de lo hecho en Irak con una pequeña fuerza, pero con mucha capacidad, movilidad y equipo. De esa manera se consiguió controlar gran parte de aquel país durante todo el conflicto. Conforme las fuerzas especiales se desplegaban por Irak, los servicios secretos ayudaron a la coalición a medir la fuerza del ejército de Saddam. Sabíamos que en general el tamaño de su ejército era 1/3 del que tenía durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. Sabíamos a su vez que su capacidad había disminuido debido al embargo y a la dificultad de volverse a aprovisionar. También sabíamos que durante los últimos 14 años habían tratado de producir una gran cantidad de sistemas armamentísticos avanzados. En lo que se refiere a la defensa aérea, estábamos convencidos de que habían conseguido unos sistemas defensivos bastante eficaces. Meses antes, aviones de la coalición habían empezado una guerra de bajo nivel contra las defensas aéreas iraquíes.
Desde la Guerra del Golfo, Estados Unidos y Gran Bretaña habían establecido una zona en el sur de Irak en la que se prohibían los vuelos para impedir otro intento de invadir Kuwait. En junio de 2002, 9 meses antes de la Operación Libertad para Irak, empezaron a utilizar tácticas más agresivas. Empezamos una operación que denominamos Southern Focus, Foco del Sur, que realmente fue un intento para inutilizar aquellos sistemas que mediante diversas fuentes detectaban y derribaban aviones en la zona prohibida. Cada vez que disparaban contra aviones norteamericanos, los pilotos de estos atacaban a los cañones o a las rampas de misiles, así como a las líneas de comunicaciones y de suministro que mantenían operativas esas posiciones, incluyendo los cables de fibra óptica que conectaban Bagdad con las ciudades del sur. En efecto, la zona prohibida ofrecía una oportunidad para atacar esos sistemas como autodefensa. Y aquello nos brindó la ocasión de conseguir la supremacía aérea al sur de Bagdad antes de iniciar la operación Libertad para Irak. Pero la temprana campaña aérea no tenía como objetivo lo que más preocupaba a los jefes militares: el presunto arsenal de armas de destrucción masiva de Saddam. Los inspectores de la ONU lo habían buscado en Irak durante años después de la Primera Guerra del Golfo, encontrando laboratorios y arsenales. Después de ser expulsados, en 1998 se les volvió a permitir que regresaran ante la amenaza de que la ONU tomaría medidas. Esto ocurrió a finales de 2002 y principios de 2003, pero no se encontraron pruebas de armas no convencionales. Sin embargo, la coalición se preparó para lo peor. Sinceramente creíamos que Saddam tenía armas químicas y biológicas. Cuando se contempla en conjunto su arsenal, su capacidad militar, quizá fueran esas sus armas más poderosas. La probabilidad de que las utilizara estaba siempre en la cabeza de todos. Yo debo hacer que mi gente esté preparada para enfrentarse a la situación más difícil. En el fondo, creí que no se utilizarían las armas químicas. Se lo dije a todo el que pude, pero debía estar seguro de que mi gente estuviera preparada. Pero los planificadores no solamente tenían que enfrentarse a los peligros de la guerra con Irak, también existían otros peligros que provenían de los aliados de Estados Unidos. Los arquitectos de la Operación Libertad para Irak tuvieron que ser flexibles antes incluso de que comenzara la contienda. El 1 de marzo de 2003, el Parlamento de Turquía, miembro de la OTAN, rehusó dar permiso para que Estados Unidos enviara tropas a través de su país hacia Irak. Aunque se trataba de un país laico desde los tiempos de Kemal Atatürk, después de la Primera Guerra Mundial, los turcos habían elegido un gobierno musulmán por segunda vez desde la creación de la moderna Turquía en 1923. La negativa significaba que la Cuarta División de Infantería, la más fuerte y mejor equipada del ejército norteamericano, no podía atacar desde el norte como se había planeado para crear un segundo frente en torno a Bagdad. La decisión de los turcos significaba que los iraquíes no tenían que mirar en dos direcciones simultáneamente en busca de las fuerzas de la coalición. Solo tuvieron que hacerlo en una. No tenían que vigilar más que una sola línea de suministros, no dos. También significaba que la fuerza terrestre, que algunos generales creían que con sus 250.000 hombres era pequeña, sería ahora mucho menor y más ligera. Solamente la Tercera División de Infantería y la Primera Fuerza Expedicionaria de la Marina pudieron avanzar hacia Bagdad. En lugar de proseguir con una fuerza mayor, como aconsejaron personas de opinión conservadora, proseguimos con otra muy modesta, de quizás unos 150.000 soldados de tierra. No obstante, el general Franks informó a su administración de que empezaría la guerra con las fuerzas que tenía. Al mismo tiempo, puso otras tropas en movimiento, dirigiéndolas hacia el norte por si llegaba a necesitarlas. Dijo que el inicio de la operación sería pausado. La diferencia entre las operaciones Escudo del Desierto, Tormenta del Desierto y Libertad para Irak consistió en que el general Franks no insistió en disponer de todas las fuerzas que podía necesitar en el teatro de operaciones cuando comenzaron las hostilidades. Pero antes de comunicar su decisión, el general Franks utilizó en su beneficio la situación en Turquía. Formaba parte de su plan para conseguir una sorpresa táctica en el campo de batalla. El general Franks mantuvo los barcos de transporte de la Cuarta División en el Mediterráneo, dando la impresión de que no lanzaría su campaña,
a menos que consiguiera permiso para desplegar la 4ª División en Turquía. Mientras las maniobras políticas continuaban, las fuerzas terrestres de la coalición, más de 100.000 hombres, se congregaron en la frontera entre Irak y Kuwait. La acumulación de tantos soldados en un área tan pequeña les hizo vulnerables a las armas iraquíes, misiles de corto alcance y artillería de largo alcance, posiblemente con cargas químicas. Cuando comenzó la ofensiva para derribar a Saddam el 20 de marzo, se hicieron más vulnerables todavía. De hecho, 5 horas después del primer ataque, una versión iraquí del misil de crucero llamada Sirsaker cayó cerca del campamento de los marines. Se armó un gran revuelo. Hubo una gran explosión. Nos tuvimos que poner nuestros trajes de defensa química. Creó algo de ansiedad y miedo. Aunque el misil no estaba cargado con armas químicas, los norteamericanos siguieron tomando precauciones. Tenía una carga explosiva de unos 500 kilos. Estalló a unos 100 metros del cuartel general de la MEF. Llamó la atención de todos. A mí me hizo saltar de mi silla. Parecía que iban a lanzar un ataque preventivo. Aunque el plan preveía una campaña aérea de 2 días antes de comenzar las operaciones terrestres, el mando decidió iniciar pronto los combates. El general Franks podía cambiar sus planes en el último minuto debido a que la coalición tenía el dominio absoluto del aire en el sur de Irak. Una de las claves del éxito en Irak fue que teníamos la superioridad aérea desde el primer día. Nunca vi que el mando iraquí proporcionara dirección estratégica coherente a sus tropas. Por esa razón, nosotros fuimos más efectivos. Antes de que las fuerzas de tierra pudieran cruzar la frontera de Kuwait, el ejército y los marines necesitaban abrir una brecha en las fortificaciones iraquíes. La zona desmilitarizada estaba salpicada con una serie de obstáculos, zanjas, alambradas y alambradas electrificadas. Otra zanja, otra alambrada. Los bulldozers irrumpieron en las defensas con equipos de zapadores. Nosotros íbamos tras ellos. En 5 minutos o menos colocaban un puente por encima de las zanjas anticarro. A continuación pasaban nuestros hombres y luego hacíamos lo mismo con el siguiente objetivo, forzando la marcha. Mientras los ingenieros trabajaban, la caballería y la infantería les protegían. Si se trata de atravesar un campo de minas, una zanja o cualquier otro tipo de obstáculo, en cuanto aparecen los ingenieros, el enemigo empieza a concentrar su fuego contra ellos. Si pueden poner fuera de combate a un bulldozer, si pueden acabar con los 113 o destruir el puente o cualquier otro dispositivo de los zapadores, nos bloquean, porque un carro de combate no puede atravesar esas zanjas. Los Bradleys no pueden pasar tampoco. En cuanto los ingenieros terminaron, la infantería se apresuró a cruzar la frontera iraquí. La tercera división fue la primera en lanzar el ataque a las 8 de la mañana. Cuando nos llamaron por radio fue una experiencia emocionante para la que nos habían estado preparando durante 6 meses. Había gente que había estado 10 años en el ejército, pero no habían hecho nunca nada similar. Pero estábamos allí, era algo real y nos lanzamos al ataque. Íbamos a entrar en Irak pasara lo que pasara. Los iraquíes los estaban esperando. Cuando comenzamos a cruzar la frontera, su artillería empezó a bombardearnos. Vimos principalmente camiones y gente que nos disparaba con armas de pequeño calibre. Había también cementerios de vehículos acorazados que databan de la anterior guerra del Golfo. Empezamos a recibir fuego de las ametralladoras pesadas. La artillería levantó nubes de polvo. Fue la primera experiencia de combate de los muchachos. Esa fue una escena que se repetiría por la noche a lo largo de toda la frontera. Para la mayor parte de la tercera división de infantería, el cruce de la frontera iraquí no ocasionó problemas. La visión más impresionante fue la del mismo ejército en marcha. Después de adelantarnos 5 kilómetros, solo se veían 150 kilómetros de desierto, nada más que un desierto abrasador. Pero los carros y los Bradleys se adentraron en él, hacia el norte de Irak. Les aguardaba un largo viaje. Cuando avanzamos, nos gusta que nuestros helicópteros vayan unos 3 kilómetros por delante para darnos una alerta temprana.
También nos acompañó la Fuerza Aérea. Llevábamos 3 equipos tácticos de control aéreo. La aviación había puesto a nuestra disposición todo lo que pudiéramos necesitar. Un batallón de la primera brigada se desplegó para tomar la base aérea de Yaliva al sur de Nasiriyah. En el pasado había existido una pista militar. Queríamos desplazar allí a nuestro batallón de helicópteros Apache con todos sus suministros. De esta manera, su tiempo para repostar combustible y municiones entre misiones se acortaba mucho. Capturaron la base muy rápidamente. El resto de la tercera división de infantería empezó una carrera hacia Bagdad a través del desierto. Su fuerza consistía en 21.000 infantes. Iban montados en los principales caballos de batalla del ejército. 250 carros pesados Abrams y cientos de vehículos de combate Bradley, que, aunque más ligeros, podían resistir el ataque del enemigo. La segunda brigada estaba ya en el frente. Decidieron separar sus carros y Bradleys de los vehículos más lentos. De esa forma, los blindados podían desplazarse más rápidamente. Los carros no disponían de cobertura. Avanzamos de forma completamente independiente, sin ningún soporte. Era algo arriesgado y poco convencional, pero permitió que la brigada llegara más lejos y más rápidamente que cualquier otra formación de combate que yo conozca. Poco después de que el ejército iniciara las operaciones de tierra, los marines atravesaron la frontera por la colina de Safwan. A diferencia de la Guerra del Golfo, hubo mucha menos cobertura informativa para los marines, debido a que la parte principal de los periodistas de campo iban con las fuerzas terrestres. No obstante, fueron los marines los que soportaron el peso principal del combate. En un ataque de apoyo se hace todo lo que se puede para que parezca un ataque principal. Se trata de distraer la atención del ataque principal. Se combate contra todo el que se fije en ti. De esa forma nosotros atraemos su atención y no los que les van a asestar el golpe principal. Sabíamos que esa sería nuestra misión. Antes de que la primera fuerza expedicionaria de los marines atacara su tercera ala aérea, pasó 8 horas preparando el paso de la frontera para los infantes. Había puestos avanzados a lo largo de toda la frontera entre Irak y Kuwait. Se diseñaron para que los iraquíes tuvieran una alerta temprana, no solo que conocieran que llegábamos, sino con qué llegábamos. Nuestro plan consistió en capturarlos por medio de nuestros helicópteros artillados Cobra y Hiwi. En todos los casos, los puestos fueron destruidos antes de cruzar la frontera. Así cegamos a los iraquíes desde el comienzo de los combates. Sin embargo, el cruce de la colina de Safwan fue un reto para los marines. Por diversas circunstancias, atacaron antes de lo previsto. Nuestro ataque fue retrasado 24 horas. Debíamos atacar a las 6 de la mañana del día 21. Así que les tuve que decir a mis hombres, bien, no va a haber nada esta noche, podéis iros a la cama. A los 30 minutos volvía a los altavoces y les decía, vale, esta noche es la noche. Fue otro ejemplo de flexibilidad del plan de guerra y de los soldados que intervinieron. Pero los ataques nocturnos proporcionaron varios problemas a los marines. Estaba tan oscuro que el equipo nocturno no funcionó bien. Y no solo fue eso, también había un pozo de petróleo ardiendo. El humo negro flotaba por todas partes. No se veía nada más que las llamas, lo que significaba que los helicópteros no podían volar. No tuvimos mucho soporte aéreo esa vez. Era algo así como ir por el océano. No había nada entre nosotros y el horizonte. Algo muy raro. Algunos marines encontraron resistencia inmediatamente. Tuvimos varios encuentros con carros enemigos. Desde la primera compañía hasta la compañía Alfa tuvieron que mantener un encuentro frontal. Llevábamos una sección acorazada en vanguardia que hacía el reconocimiento mientras avanzábamos. Su primer objetivo fue el campo petrolífero de Rumaiyah. El primer premio, un campo que producía 1 millón de barriles de petróleo diarios antes de la guerra y que podía suministrar muchos más. La coalición quería impedir que los iraquíes prendieran fuego a sus reservas. Cuando los marines llegaron esa primera noche a los campos, estos ya estaban en llamas, lo que dificultaba la visión en gran medida. Habían cavado trincheras, las habían llenado de petróleo y las habían incendiado, lo que aumentó la confusión. Cuando amaneció, al 5º regimiento le esperaba otra sorpresa más.
A la mañana siguiente, cuando salió el sol y empezamos con nuestros preparativos, los iraquíes asomaron la cabeza y se pusieron a avanzar hacia nosotros. Apresamos a 341 soldados enemigos que iban agachados. Esperaron a que saliera el sol, vinieron a rendirse, formaron y vinieron hacia nosotros. Pero no todos los marines tuvieron tanta suerte. Muchas unidades mantuvieron combates aislados pero fieros. Cuando llegamos a la estación de bombeo a la mañana siguiente, empezamos a encontrar resistencia. Todo el que tenía un arma hacía uso de ella. Les atacábamos y tenían armas, y ellos nos devolvían el ataque. Nos encontramos con una brigada enemiga en los campos petrolíferos. Disponían de artillería, de algunos blindados y de sistemas anticarro. Nosotros teníamos algunos vehículos poco convencionales, con ametralladoras montadas sobre ellos. De hecho, nuestras primeras pérdidas en la guerra provinieron de aquellos vehículos en los campos de petróleo. Fue en esta batalla cuando murió el primer norteamericano, el alférez Terrell Childers. No obstante, al cabo de unas pocas horas, los marines acabaron con la resistencia. Al mediodía del 21 de marzo, 12 horas después del inicio del ataque, se había capturado el campo de petróleo. Creo que al final destruyeron 9 pozos de petróleo, pero tenían intención de hacer mucho más daño, aunque se pudo impedir que lo hicieran con un ataque temprano. Ahora el primero de la MEF estaba libre para avanzar hacia el norte, pero las fuerzas angloamericanas que luchaban en el sureste no tuvieron tanta suerte. Encontraron una resistencia mucho más fuerte en la península de Al Faw. Cuando las fuerzas norteamericanas cruzaron la frontera y se dirigieron rápidamente hacia Bagdad, sus aliados británicos tenían una misión muy diferente. Debían capturar y conservar el sur de Irak, incluyendo pozos petrolíferos y un puñado de ciudades estratégicas. La fuerza acorazada principal británica, ejército y marines, se dirigió rápidamente hacia Basora, la segunda ciudad de Irak y un bastión de los chiitas enemigos de Saddam. El objetivo de las fuerzas británicas era apresar y mantener la ciudad, una misión que demostró ser más difícil de lo esperado. Otros marines británicos entraron en Irak procedentes del Golfo Pérsico. Tomaron la península de Al Faw, que tenía otros pozos petrolíferos y refinerías que debían ser capturados. Los británicos fueron ayudados por la 15ª Unidad Expedicionaria de Marines Norteamericana, o MEU, un pequeño equipo mixto de ataque. Por primera vez desde la Guerra de Corea, los marines norteamericanos combatieron a las órdenes de otro país. La 15ª Unidad entró en Irak después que el resto de las fuerzas, e inmediatamente encontró una gran resistencia. Creo que como resultado de que atacaron una hora más tarde, muchos enemigos habían sido barridos por la primera división de marines y por la 7ª Brigada Acorazada Británica. Solo podían desplazarse hacia el este y allí la 15ª MEU encontró toda clase de obstáculos y problemas. Había unidades de iraquíes uniformados. Algunos de ellos se rindieron, otros no. Pero también había otros con ropas de civiles que eran del partido Baas o fedayines, incluso militares que se pusieron otras ropas y que disparaban contra nosotros. Al principio fue un poco confuso averiguar quién era quién. La resistencia continuó cuando el MEU entró en la ciudad de Qasr. Qasr es el único puerto iraquí de aguas profundas. El acceso al Golfo Pérsico era de importancia vital para la coalición. Querían traer barcos con ayuda económica, así como equipos militares. Pero los iraquíes no estaban dispuestos a que esto ocurriera. Nuestro servicio secreto nos había indicado que probablemente había una compañía reforzada en Qasr. Más tarde descubrimos que era una unidad del tamaño de una brigada. Creo que en los comienzos de las hostilidades, el partido Baas reclutó a muchos iraquíes y a fedayines del vecindario. Los llevaron a Qasr y les dijeron que tenían que combatir. Los iraquíes lucharon calle por calle contra los americanos usando tácticas que se hicieron muy familiares.
Muchos iraquíes simulaban su rendición, pero luego empezaban a disparar y se retiraban a sus posiciones. Allí se protegían y seguían disparando. Este grupo de aquí es diferente a los otros porque disparan, se retiran y se reagrupan. Nos estamos encontrando con infantería uniformada iraquí, demasiado cobarde para enfrentarse a nosotros. Por eso utilizan tácticas terroristas, tratando de causar una o dos bajas, en lugar de pelear como hombres. Los iraquíes se refugiaban en los edificios disparando granadas cohete. Nos dispararon 2 veces. La primera vez fallaron, pero la segunda acertaron en el blanco. Avanzaban y retrocedían, iban de casa en casa. Mientras los MEU luchaban por el control de un casar, los SEAL de la Marina norteamericana se dirigían a asegurar otro elemento clave: las estaciones de transferencia de petróleo del Golfo Pérsico y las estaciones interiores que las alimentaban. En 1991, Saddam Hussein había sembrado el pánico soltando petróleo desde las estaciones de transferencia cubaitíes. Los informes de que disponíamos decían que si una de esas terminales arrojaba petróleo durante un día, equivaldría a multiplicar por 10 un desastre como el del Exxon Valdez. Durante la primera noche de la guerra, el 20 de marzo, los cazas y los bombarderos sobrevolaron las estaciones de bombeo tierra adentro. 5 minutos antes del primer asalto, la aviación despegó de los portaaviones y atacó los parques de artillería. Inmediatamente aparecieron los A-10, volando bajo, mucho más cerca. Cuando llegaron los helicópteros, el AC-130 se encargó de todos los que disparaban contra ellos. Los ataques aéreos acabaron con parte del enemigo, no con todo. Nuestros vehículos que patrullaban por el desierto cayeron bajo fuego pesado y empezaron a disparar contra las fuerzas enemigas compuestas por soldados que estaban dentro de búnkers. Cuando los nuestros empezaron a salir de los helicópteros, el enemigo se refugió en los búnkers y allí combatieron. Los SEAL aseguraron las estaciones de bombeo 20 minutos después de atacar. Tan pronto como las tuvieron controladas, aparecieron barcazas con más SEAL que venían desde barcos en la costa. Llegamos al objetivo y estaba muy iluminado, como un árbol de Navidad, porque todavía estaba operativo. Algo bueno para nosotros, debido a la luz. Ellos no podían vernos en el agua. Sin embargo, nosotros les veíamos desde la distancia. Subieron a la plataforma y en silencio sorprendieron a quienes estaban allí. No fue necesario disparar, debido al sigilo de la operación y a que actuamos antes de que ellos pudieran coger las armas. Pero en cuanto registraron la plataforma, se dieron cuenta de que habían llegado justo a tiempo. Les sorprendimos antes de que pudieran actuar. Encontramos explosivos de todas clases, uniformes y equipos militares. También tenían equipos de buceo. Iban a colocar cargas explosivas debajo del agua para que el petróleo se derramara. La frontera y los campos petrolíferos del sur estaban en manos de la coalición. Su siguiente misión importante era asegurar los accesos por mar. Antes de que los barcos pudieran llegar a un casar con la muy necesitada ayuda, los puertos debían ser limpiados de minas y de barcos trampa. Como primera medida, los equipos de operaciones especiales de la Marina debían comprobar los barcos anclados para saber si eran seguros. Por supuesto, había minas, pero muchos veleros nos dieron también problemas. Cogimos muchos con 10, 20 o más minas a bordo antes de que salieran al mar. Además, llevaban también gente con armas y explosivos. Aquellos accesos estaban plagados de viejos petroleros o barcos mercantes que habían encallado. Estaban abandonados. Hicimos en aquellas misiones lo mismo que hacen los SWAT cuando limpian un edificio. Avanzan de habitación en habitación. Nosotros hicimos lo mismo. Fuimos de abajo hacia arriba de un barco a otro. Inspeccionamos todo lo que nos pareció sospechoso. En cuanto comprobaron los barcos del puerto, las fuerzas navales de la coalición empezaron a buscar minas acuáticas. Para ello utilizaron de todo, desde barcas de alta tecnología hasta delfines. Al final encontraron 5.000 piezas de material sospechoso, eso tan solo en el puerto. En conjunto les llevó 9 días limpiar el puerto y sus accesos. Hasta el 28 de marzo, algo después de lo que se esperaba, no empezaron a llegar a un casar los barcos con ayuda.
Mientras tanto, las ciudades del sur padecían la falta de agua y víveres, haciendo que los residentes se volvieran más hostiles contra la coalición. Esa hostilidad, sin embargo, fue poca comparada con la que la coalición encontró en los decididos y peligrosos fedayines.